Hola, ahora vamos a ver una herramienta que podemos incluir en Java y que es muy útil para trabajar con lo que es base de datos, ya que hasta el momento solamente hemos estado haciendo una consulta y hemos mostrado por consola los resultados de esa consulta y no estaba bien formateados los datos ni estaba bien presentable. Podríamos también requerir en algún momento realizar alguna especie de reporte o informe o tratar de rescatar todos los datos de nuestra base de datos y mostrarlos en un documento de forma ordenada. Para esto es que vamos a utilizar iReports. Este es uno de los libros que les voy a pasar y en los que he basado parte de lo que hoy vamos a hacer. Y bueno, si bien está todo en inglés, hay una buena información. Y vamos a ver cómo realizar entonces reportes de base de datos desde Java. Bien, para esto habíamos quedado ya acá en lo que era nuestra conexión, nuestra clase de conexión y la clase de prueba que hemos hecho, ¿no?, por consola. Vamos a hacer ahora entonces un reporte para lo que es las herramientas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar lo que es Jasper Reports con su herramienta eReports? Lo primero va a ser justamente instalar lo que es Jasper Reports. Yo les voy a pasar estos archivos. Dependiendo de la versión de Java, si ustedes tienen una versión inferior a la 8.2, esta última de acá, este último plugin, no es necesario que lo instalen. Pero para las versiones posteriores, por ejemplo la 9 como es la que yo tengo, o quizás la 11 o 12 más probablemente que ustedes tengan, sí tienen que instalar todas estas. De otro modo no se va a poder ejecutar iReports. Bien, esto les voy a pasar en un archivo RAR, ustedes lo descomprimen y les sugiero que lo lleven a una carpeta. Por ejemplo, yo he utilizado en este caso la que es de datos de la aplicación. En NetBeans he creado una carpeta llamada Mis Plugins. Voy a subir esto si no. Aquí está. Pero en realidad ustedes pueden instalar donde o pueden copiar esos eh, archivos en cualquier lugar. La cosa es que sea una carpeta que con más que sea segura, ¿no?, que no vayan a moverlo o borrarlo o cambiarle el nombre. Por eso es que lo puse aquí. Bueno, entonces lo que hacen es ir acá a herramientas, bajan hasta plugins, esperan a que cargue y aquí se van a descargas. Entonces presionan añadir plugins y en mi caso, bueno, aquí me sale ya la carpeta por defecto. Ustedes tendrán que buscar dónde han extraído los archivos, ¿no? Y nada, seleccionen entonces todo esto. Por ejemplo, yo voy a hacer la prueba con todos. Le dan a abrir. Y en mi caso es porque yo ya los tengo, ¿no? Ya han sido instalados. ¿Qué va a pasar en su caso? Aquí les ha de aparecer los 5 archivos y una cajita de verificación en la que tienen que seleccionar todos esos 5 archivos. Luego aquí solamente tienen que presionar instalar y es siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que finalice la instalación, lo único que tienen que hacer es reiniciar lo que es NetBeans. De hecho, aquí mismo les ha de aparecer un mensaje que les dice ¿quieres reiniciar ahora? Y ustedes le dan a aceptar. Una vez que lo reinicien, entonces ya van a tener instalado lo que es iReports y les ha de aparecer esta ventana. Bien, antes de continuar, yo he cambiado también la apariencia del navegador. Si bien todavía sigue siendo el código en fondo oscuro, he cambiado luego la apariencia debido a que no se ve muy bien iReports, que es esta aplicación, con el tema de oscuro. Para eso entonces he visto, creo que muchos de ustedes han instalado lo que es Drácula. Entonces van a sus instalados y de ahí seleccionan, digamos que es este el Drácula o cualquier otro plugin de apariencia,
y lo desactivan o directamente lo desinstalan, ¿no? Con un color claro se ve bastante bien. Eso por un lado. Lo segundo es que hasta el momento nosotros hemos estado manejando, por ejemplo acá, librerías. Eso igual vamos a instalarlo, pero la que ya teníamos instalado era esta, ¿no? El conector. Y este conector en esta posición no va a ser suficiente para que iReports se dé cuenta, ¿no? Justamente como aquí pueden ver, tiene una serie de pasos y una de ellas, la primera, consiste en vincular, digamos, el reporte que queremos hacer a nuestra base de datos de MySQL. Para esa vinculación tenemos que indicarle dónde buscar el driver, el JDBC. Para eso entonces vamos a herramientas, opciones. Aquí les ha de aparecer iReports. Aquí en la dirección del directorio tienen que agregarle donde ustedes tienen el conector. En mi caso es el mismo que en esta carpeta. Es este de acá, el que le agregué, ¿no? Y toda esta dirección ustedes lo copian, ponen aquí en añadir jar y pueden pegarlo ahí. O simplemente pueden ir buscando para seleccionar nada más. Solamente buscan, seleccionan lo que es esto y ya está. Bien, por ejemplo, aquí yo ya estoy entrando nuevamente a NetBeans. Y aquí está, ¿no? El conector. Entonces ustedes lo seleccionan, lo abren y ya van a tener agregado. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces nada, le dan entonces a aplicar y OK. Esos 3 pasos son los que vamos a realizar y uno más que es justamente la instalación de estas librerías. Además de MySQL, yo les voy a pasar estas otras librerías que ya son necesarias además de trabajar con el entorno gráfico, utilizar ese reporte en nuestras clases que ya hemos creado. Y van a ser necesarias estas librerías. Si bien no vamos a manejar todas por el momento, esas otras les van a servir para que ustedes, puedan, por ejemplo, leer el libro y si quieren profundizar más en este tema de reportes, pues no tener que buscar estas librerías. Esas librerías, como siempre, las instalan directamente desde acá, ¿no? Librerías, clic derecho y añadir jar folder y seleccionan todas estas otras. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí mismo en base de datos talleres, donde vamos a crear nuestro reporte. En este caso, lo primero es, justamente aquí nos menciona, ¿no? Antes que nada, yo ya tengo por si acaso la conexión realizada a lo que es MySQL, ¿no? Aquí ya lo tengo. Está conectado a mi base de datos, por eso es que tampoco tengo abierto lo que es Workbench. Pues nada, entonces vamos allá. Selecciono el tipo de base, JDBC. Luego le puedo poner un nombre, por ejemplo, reporte o reportes. Y aquí es donde yo tengo que seleccionar justamente el driver. En la parte de acá abajo tengo que copiar y ahí me olvidé. Voy a volver a salir y voy a venir a base de datos conexión y copian esto mismo, ¿no? Si en el código esta URL a ustedes les funcionó, es muy seguro que también les vaya a funcionar para los reportes, porque yo también tuve un problema con la fecha como vimos en la anterior clase. Reportes, nada, entonces aquí solamente seleccionamos MySQL y aquí es donde copiamos justamente la URL, la dirección de nuestra base de datos, ¿no? Vamos a seguir utilizando obviamente la base de datos taller y lo de siempre, el usuario y la contraseña. Aquí le voy a dar a guardar para no estar más adelante cada vez registrándola. Vamos a apretar test de verificar y este es el mensaje que nos tiene que aparecer. La conexión es exitosa. Ok, y vamos en guardar.
Aquí arriba nosotros podemos ver que ya se ha generado justamente eso, ¿no? Reportes. Aquí ya había tenido otro creado más antes. Vamos a utilizar este, el que justo ahora he creado, reportes. Podemos ir entonces acá. Una vez ahí, lo único que tenemos que hacer es generar ahora un esquemático, por así decirlo. Y nos dirigimos acá, al paso 2. Tenemos plantillas, muchas plantillas que ustedes pueden ver. Se puede hacer reportes bastante detallados. Y no solamente incluir datos, sino también gráficos o imágenes. Para esta ocasión vamos a crear un proyecto en blanco. Y lo abrimos. Luego aquí podemos darle un nombre a este reporte. Voy a llamarle reporte 1. Y podemos seleccionar dónde va a estar localizado. Yo lo voy a seguir manteniendo en la misma carpeta de proyectos. Sería en este caso acá. Habíamos creado nuestra carpeta principal. Ahí está la carpeta de librerías, la de las clases. En SCR podemos ahí mismo crear lo que es una nueva carpeta para los proyectos. O puede ser otra carpeta, la que ustedes decidan, ¿no? Entonces, estando ahí, le damos en OK. O en siguiente en este caso. Una vez que nos aparece ese mensaje de que ha sido exitoso la creación, damos en finalizar y esperamos un momento a que cargue. Si vamos a proyectos, aquí ya podemos ver que se ha creado un primer archivo. Este archivo como tal, JRXML, es un tipo de archivo, vamos a decirle así, básico, en el sentido de que a partir de este archivo vamos a poder generar, por ejemplo, tipos de archivo PDF o XML, entre otros. Bien, entonces este es el formato que vamos a tener. Por ejemplo, aquí tenemos el título como tal del reporte, el título de la página, el título de las columnas. Como vamos a trabajar con una base de datos, vamos a tener lo que son las cabeceras de los campos, ¿no? O simplemente las cabeceras de las columnas, ¿no? Luego los detalles, es decir, la información, los registros que tenemos, el pie de la columna, también el pie de la página y algún resumen o notas adicionales. Esto es muy similar a lo que es a lo que es Swing en Java, ¿no? El entorno para crear aplicaciones gráficas arrastrando y soltando. Lo que vamos a hacer antes que nada es vincular a este reporte una base de datos. Para eso nosotros, antes que nada, podemos crear, por ejemplo, un título. Hemos dicho que vamos a hacer este reporte, por ejemplo, para las herramientas para nuestra clase anterior, ¿no? Del taller. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, lista de herramientas. Si es muy pequeño, nada, solamente lo ampliamos y podemos aumentar el tamaño. Se le puede poner colores también o cambiar el tipo de letra aquí arriba, la fuente también, negrita, cursiva, y aquí los colores y muchas otras cosas más. ¿Ya? Bien, una vez ya tenemos esto, vamos a realizar la conexión justamente en este icono de acá. Hacemos clic y vamos a tener varias maneras. Una de ellas, que no vamos a ver porque es bastante sencilla, es solamente, por ejemplo, agarrar alguna de las tablas que tenemos, alguna de las entidades en nuestra base de datos y soltar. Y ya está, eso sería todo. Y darle OK. Sin embargo, nosotros vamos a realizar la segunda manera, y es que en todo este espacio, aquí justamente nos dice, ¿no?, lenguaje de consulta, SQL, hay otros más. Vamos a escribir el código que hemos aprendido, ¿no? Y vamos a hacer el mismo que habíamos hecho más antes, y es select. Vamos a seleccionar todos los campos de herramientas.
o herramienta, creo que era. Herramienta. No, ese es el nombre que hemos creado. Y aquí nos aparece justamente los campos, el código, el nombre y el estado. Y podemos nosotros aquí abajo, si hacemos clic aquí, podemos ver los datos, la cantidad que queremos ver. Y aquí están. Entonces le damos OK. Antes de hacer esto, aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, una condicional de where y otros detalles. Por ejemplo, where código es igual, y aquí y aquí nosotros podemos elegir, por ejemplo, que sea igual a 2. La manera en la que nosotros hacemos la conexión entre este reporte, este entorno visual que tenemos y lo que es el código que posteriormente vamos a ver, es mediante unos parámetros. Nuevo parámetro, por ejemplo, acá podemos poner y elegir, por ejemplo, el código. Sabemos que es al fin y al cabo de tipo integer, y le damos un nombre, solamente un nombre que nos va a servir posteriormente para ingresar desde el código. Por ejemplo, que yo quiero el ID 10, 12 o 15 o cualquier otro. Entonces aquí podemos utilizar param guión bajo y, por ejemplo, código. Darle OK. Y esto de acá hasta aquí. Eso que hicimos todavía no lo vamos a ver. Más adelante, cuando estemos realizando la conexión de una base de datos y utilizamos además IOT, vamos a ver ese detalle. Por el momento vamos a hacer una selección así de simple. También mucho más adelante quizá vamos a ver lo que son los subreportes, reportes anidados, digamos, dentro, o reportes que están dentro del reporte principal, para que así nosotros podamos seleccionar o podamos realizar varios queries. Nada, entonces esto de acá ya no lo voy a utilizar. Y le doy otra vez a refrescar, actualizar y OK. Bueno, aquí yo tengo lo que es esta pestaña, que es del inspector de reportes. Para que pueda aparecerles, nada, tienen que venir aquí a Windows y ahí abajo, ¿no? Report Designer. Bien, una vez que yo estoy ahí, solamente tengo que ir a lo que es campos y me van a aparecer los campos que había, o sea, que tengo disponibles debido al query que he realizado, ¿no? El primero de ellos es el código. El siguiente es el nombre. Y el siguiente es el estado. Y los posiciono acá, nada más. Bien, aquí he cometido un pequeño error, y es que no tenemos que posicionarlos la primera vez en lo que es en la cabecera de la columna, sino en los detalles. Entonces vamos a lo que es detalles, y ahí es donde posicionamos las diferentes entidades. Ahora solamente es cuestión de ordenar un poco. Vamos a ponerlas esto acá arriba y aquí arriba. Podemos, como ya saben, este título podemos cambiarlo. Solamente esto es como tal la cabecera que vamos a tener. Y estos de acá, estas cajitas de acá abajo, como tal, ya son las columnas. Podemos aquí todavía hacer un relleno, por ejemplo, poner acá en lo que sería el número de página. Arrastramos y ponemos acá. Puede que nuestra base de datos tenga muchísimos registros y por lo tanto vamos a tener varias páginas, y por eso puede ser útil. Por otro lado, también podemos poner la fecha actual, es decir, cuando realicemos el reporte, podemos elegir cómo queremos que la fecha se muestre, ¿no? Voy a elegir, por ejemplo, esta de acá, o solamente de fecha, nada más, y aplicamos, y lo voy a poner acá. También podemos utilizar o poder incluir una imagen. Voy a ponerla acá
Yo aquí estas imágenes también les voy a pasar. Ya todavía no lo puse. Bien, he creado una carpetita llamada recursos y que está en la dirección, bueno, fuera de la dirección de donde se encuentran nuestras clases y el reporte, pero simplemente aquí le cambiamos. Bueno, entonces nuevamente lo que hacemos es arrastrar la imagen, ponerla ahí y seleccionamos la imagen que queremos utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar esta de MTR. Si es muy grande la imagen, solamente lo reducimos, ¿no? Es muy sencillo. Un detalle es importante que esta imagen como tal no tiene que estar, solamente puede permanecer por ejemplo, en este caso la cabecera, ¿no? No puede traspasar a otros sectores. Entonces tenemos que acomodar más o menos bien. Ahí está. Bien, ya lo tenemos entonces. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, podemos simplemente realizar una visualización previa, haciendo aquí en prevista. Bien, en este caso nos ha pedido, recuerden, ¿no? Habíamos habíamos puesto ese código que luego no lo hemos utilizado. En este caso cualquier valor que le demos esté bien. Y ahí está, ¿no? Me muestra lo que es el resultado. Deben ser más de una página. Esta es la segunda página, tercera página. Los resultados están muy espaciados. Para eso lo que vamos a hacer es simplemente hacerlo más, reducir estos campos. Este sí lo podemos ampliar un poco más. Este más aquí. Este volvemos a ampliar un poquito. El dato más acá. Ya que esto no estamos utilizando, lo vamos a poner hasta aquí. Por otro lado, vamos a ir aquí al reporte, a lo que es parámetros, y voy a usar el que había creado. Bien, entonces una vez más, ya lo tenemos, ¿no? La imagen, el nombre del reporte, la fecha, que es hoy. También podremos aquí agregarle la hora incluso, como ya hemos visto el formato. Y aquí tenemos, ¿no? El nombre de los campos y como tal los campos que tenemos en nuestra base de datos. Y solamente tenemos una página. Bien, vamos a hacer justamente esto. Vamos a hacer que desde nuestro código pueda llamarse a este reporte que hemos creado entonces. Nada, entonces volvemos al diseño. Y si vemos aquí en proyectos, se ha creado un nuevo archivo, ¿no? De tipo Jasper. Bien, ahora sí vamos a ver entonces un poco más en detalle, por ejemplo, qué son estos archivos y cuáles son las clases que podemos utilizar para manipular a esto. Bueno, entonces ahora vamos a ir a proyectos y aquí mismo en nuestro paquete vamos a crear una nueva clase. Le vamos a denominar reporte. Bueno, ya tengo uno antes. Bien, ya había creado más antes una clase llamada reporte. Aquí está. Hasta el momento solamente lo único que tiene es este comentario con una breve explicación sobre las clases que vamos a estar utilizando. Y luego aquí es necesario, bueno, instalarlo, importar lo que es el paquete de MySQL. Ya lo habíamos hecho más antes. Y luego estos otros pueden hacerlo ahora mismo para que no lo estén haciendo después. Y estos, bueno, son justamente los paquetitos, las librerías que habíamos instalado acá. En este caso, Jasper Reports. Bien, una vez que ya tenemos eso realizado, con esta clase reporte vamos a buscar solamente por ahora crear una clase, nada más.
Lo primero entonces que vamos a hacer es utilizar lo que es nuestra anterior clase de conexión para generar una conexión a la base de datos que ya teníamos. Entonces vamos a crear un atributo nuevo de este tipo, de connection, y le vamos a llamar, por ejemplo, de taller. Perdón. Ahora sí. Y lo instanciamos. Luego de eso vamos a generar mejor vamos a ir aquí, de conexión. Y hemos creado entonces de esto de acá un objeto de este tipo, pero todavía nos falta esto de acá. Quiero tener una conexión, vamos a realizar una conexión y para eso tengo que crear necesariamente un objeto de este tipo. Esto lo voy a copiar para no estar haciendo doble trabajo. Y de tipo private igual. Y va a ser igual a, vamos a llamar a lo que es nuestro objeto de taller, punto, y su método obtener conexión. Bien, ya hemos hecho eso y ahora sí vamos a proceder con lo que es Jasper Reports. Jasper Reports, bueno, primero vamos a crear la clase mejor. Va a ser de tipo público. No va a devolver nada. Lo único va a ser para generar una especie de documento, vamos a llamarle así. Una aplicación más bien gráfica. Vamos a ver. Y vamos a llamarle generar report. Vamos a pasarle, en este caso, una string al que vamos a denominar ruta. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Bien, lo primero que yo voy a hacer es este reporte que tengo acá, es más o menos, el punto Jasper, es el documento, un documento, digamos, primitivo, por así decirlo, que nos va a servir posteriormente para crear otro tipo de documentos. Lo primero que tengo que hacer entonces es crear un objeto que simule a todo esto que hicimos, ¿no? Eso es justamente, o eso lo realizamos con lo que es Jasper Reports, con esta clase. Ahí tienen una breve descripción de qué trata. Y justamente es eso, ¿no? Nos va a crear una plantilla del informe compilado. Entonces, nada, eso también lo voy a crear aquí, como si fueran atributos. Por si más adelante pienso de alguna manera modificarlos, digamos. Entonces, tipo Jasper Report. Así me aparece aquí está Jasper Report. Y le vamos a denominar reporte. Reporte.com. Otro vamos a crear que va a ser Jasper Print. Aquí está. Y vamos a llamarle documento. Y otro Jasper Viewer. Y vamos a denominarle vista documento. Bueno, vamos un momentito acá arriba, está. En Jasper Report, como tal, ya hemos dicho, ¿no? Va a contener todas las expresiones del informe, o sea, las variables, los campos, las cabeceras, las columnas. Volvamos una vez más aquí. Por ejemplo, también va a contener lo que son los parámetros, los campos y todas las otras variables que podemos ver aquí definidas. Todo eso va a contener lo que es Jasper Reports. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que de ese reporte generar un documento base que voy a denominarle Jasper Print, ¿no? Este tipo de objeto que yo voy a generar me va a servir, como aquí dice, para que podamos verlo, imprimirlo y exportarlo a otros formatos. Jasper Viewer es justamente eso que les decía, una aplicación de tipo Java Swing. No hemos visto esto, pero sí lo hicieron con el ingeniero, ¿no? Cuando aquí ustedes creaban un objeto de tipo ¿no? JFrame y luego creaban toda su interfaz con botones.
Eso es lo que básicamente es Jasper Viewer, ¿no? Nos da una interfaz gráfica donde Jasper Print se representa. Es como, digamos, un visualizador de archivos con el que nosotros vamos a poder imprimir los informes en diferentes documentos. Bueno, una vez entonces que ya hemos creado los atributos, eh, esta ruta básicamente tiene que ver dónde nosotros, es la ruta donde hemos guardado este documento, ¿no? El reporte 1 Jasper. Pero bien, vemos entonces cómo hacerlo, ¿no? Primero vamos a llamar a lo que es reporte, es decir, a mi tipo de objeto Jasper Report, y vamos a utilizar lo que es vamos a cargarle la ruta de donde se encuentra, ese es nuestro documento primitivo o base, ¿no? Que es el tipo Jasper. Para eso vamos a utilizar lo que es otra clase que es JRLoader, aquí mismo está, y eso, bueno, lo que nos va a utilizar es justamente a poder cargar ese tipo de archivos. Entonces JRLoader, JR, aquí está loader, es de tipo estático, y vamos a llamar a su objeto load object from file, aquí abajo está, y enter, y ahí ya nos copia inmediatamente la ruta. Aquí hay un detalle, y es que los dos tipos de datos no son exactamente iguales y hay que realizar un casteo. Aquí está, listo. Y aquí nuevamente lo que estamos realizando es, bueno, esta ruta, como hemos visto en el anterior caso de B de conexión con lo que era la URL, es o sea, nosotros podemos equivocarnos en algún lugar, ¿no? Ya sea por el código, porque verdaderamente no exista esta base de datos. Algo similar va a pasar aquí, ¿no? Esta ruta que le vamos a pasar va a ser la dirección de donde se encuentra ese archivo. Podemos escribirlo mal o cualquier cosa. Y por lo mismo necesitamos blindar, por así decirlo, nuestro código de este tipo de error. Entonces voy a generar una excepción. ¿No? Ya vimos esto en la anterior clase. Y ya. Aquí voy a, bueno, a hacer un comentario sobre cómo sería la ruta, que más adelante vamos a utilizarla. Esta ruta es de donde está reporte1.jasper. Entonces, si nosotros vamos a donde hemos guardado los archivos, en este caso es B de taller, entramos a src, B de taller, y aquí está, ¿no? Reporte1.jasper. Nosotros tenemos entonces que aquí escribir la ruta desde src, desde acá, desde src. Voy a abrir esto para que podamos verlo. src, base de datos taller, y aquí está, ¿no? Reporte1.jasper. Lo que tenemos que copiar es esto último de acá. Solamente eso. Siempre y cuando, claro, obviamente estemos trabajando dentro del mismo paquete, ¿no? Si no fuera así, tendríamos que cambiar el nombre del paquete también. Nada. Entonces estamos aquí, control C. Y la ruta que más adelante yo la voy a subir, entonces tendría esta forma. Bueno, sabemos que es de tipo string. Aquí tengo que utilizar doble, en este caso. src basa b de taller, y a continuación el nombre del documento, ¿no? Que es reporte1.jasper. Esa sería la ruta que yo lo tengo que pasar aquí para que pueda acceder lo que es, para que podamos cargar, por así decirlo, el objeto que se encuentra en esta ruta o el archivo que se encuentra en esta ruta a este tipo de objeto. ¿Ya? Bueno, una vez que nosotros entonces ya tenemos lo que es ese documento primitivo base, digamos, con todos los datos, queremos ya generar un prototipo de documento, ¿no? Para eso utilizamos lo que es nuestro, justamente, objeto de tipo Jasper Print. Llamamos entonces a documento, enter, y vamos a, bueno, en este caso tiene bastantes tipos de
métodos para asignarle, para crear el documento a partir del objeto reporte, pero vamos a utilizar uno en particular. Para eso vamos a utilizar a Jasper, lo que es Field Manager. Vamos a escribirlo mejor, Field Manager, aquí está. Y vamos a invocar uno de sus muchos métodos. Si van a la API de Java y buscan, aquí está mismo, ¿ven? Aquí mismo se ve. Tenemos varias formas de poder utilizar este método. El que nosotros vamos a utilizar es en el que es este de acá arriba. Bien, lo que aquí le tenemos que ponerle es la ruta como tal. Y perdón. Field. Aquí está, a ver. Aquí está, ese de acá. Map, perdón, el tercero. Ya, el primero que vamos a ponerle es la ruta, ¿vale? Es la ruta que habíamos definido más antes. El segundo que le vamos a poner es un objeto de tipo null. Ahorita lo voy a explicar qué significa. Y el tercero que le pasamos es la conexión que habíamos realizado al inicio de nuestro programa. Aquí está, ¿no? Conexión BD. Y el punto y coma. Ese null de aquí es el parámetro, o son los parámetros que nosotros podemos pasarle. ¿Dónde estás? Aquí están los parámetros, ¿no? Habíamos dado a esos datos uno que habíamos creado. Ese tipo de parámetros se le pasa por acá. Se le pone en vez de null. Entonces, como nosotros podemos pasar un parámetro en vez de null, aquí hay que utilizar un objeto de tipo map. Eso seguramente lo vamos a ver más adelante. Podemos directamente, ¿no?, desde aquí trabajar, por ejemplo, con alguna función externa que pueda rellenar este campo mediante algún dato que nosotros ingresemos desde consola o desde una aplicación gráfica para hacer justamente ese query, ¿no? Si nosotros ponemos null, significa que no vamos a pasar ningún parámetro. Y justamente no vamos a pasar ningún parámetro para este ejemplo. Bien, ya tengo entonces lo que es el documento preparado, ¿no? Lo que ahora quiero entonces es una manera visual de poder manejarlo. Para eso voy a llamar a vista documento de Jasper Viewer y voy a instanciarlo. Jasper Viewer. Bueno, es igual, tiene varios constructores, pero el que nosotros requerimos es en el que se le pasa el documento y además, bueno, se le pone false, porque este false hace referencia a si el archivo que nosotros le estamos pasando es de tipo myXML o de tipo XML, y no es así, ¿no? Es en realidad de tipo Jasper Print. Si fuera de tipo XML, este sería true. Ya, una vez que hicimos eso, esto básicamente, como ya hemos visto acá arriba, es una aplicación de JavaScript. O sea, nos va a saltar aquí una ventanita donde ahí esté el archivo que hemos visto. Y nosotros, bueno, también vamos a ver lo que es interfaz gráfica más adelante. Tenemos que configurar esa ventana, como esta ventana, digamos, para que el botón de cesar tenga la acción de cesar justamente la ventana. Ya, para eso entonces llamamos a vista documento y vamos a utilizar una operación pero un método propio digamos, de las ventanas. Entonces vamos a llamar a set default close operation. Ahí está. Y display on close o dispose on close. Por último vamos a mostrar lo que es esta ventana. Entonces es set visible o ajustar a visible. Y true, de verdadero. O sea, va a estar visible. Bien, eso es por el momento lo que vamos a hacer. Es bastante sencillo, como pueden ver. Solamente es un método nada más. Generar reporte. Bien, entonces vamos a volver a lo que es nuestro programa. Este de acá. Dijimos que ese reporte es para ver todas las herramientas que tenemos. Entonces nos vamos a ir a esta parte del código. Bueno, antes de eso tenemos que crear justamente un objeto de tipo reporte, ¿no? Entonces vamos acá y lo voy a crear aquí, el objeto de tipo reporte. Bueno, entonces vamos a decir de tipo privado que sea.
reporte y le vamos a llamar reporte y vamos a instanciarlo. Listo. Ahora sí vamos a ir hasta acá abajo. ¿Dónde está? Perdón, esto no es aquí, ¿no? Es en... Esto me equivoqué. Es aquí, en vez de taller. Aquí es donde vamos a requerir eso. En vez de taller. Entonces ya no es necesario que sea de tipo private, ¿no? Y aquí. Hasta este punto nosotros, donde está su while, try y catch, ¿no? Ya, todo lo que esto hacía, recuerden, solamente era mostrarnos, aquí ya lo había hecho más antes, ¿no? Ver es mostrarnos las herramientas que habíamos tenido, ¿no? Aparecía este menú, elegíamos la opción 1 y nos mostraba todo esto. Ahora queremos que esto mismo nos muestre, pero en un reporte. Entonces sería, una vez que ha mostrado todo esto, generar de repente un menú aquí pequeñito que nos diga, ¿quieres mostrar un reporte o quieres volver atrás? Por lo que lo vamos a completar directamente sobre esto de aquí. Vamos a decirle entonces, uno le vamos a poner y, por ejemplo, le podemos decir generar reporte y 2 puntos. Y es igual, atrás 2 puntos. Luego capturamos, estamos guardando en su ventana. Ventanas, recordemos, la variable solamente servía para controlar lo que eran las ventanas principales exteriores, digamos, estas, ¿no? Y su ventana nos servía para poder salir del programa apretando 0. Por lo tanto, el único valor que hasta el momento estamos utilizando es el de 0. Así que le vamos a dar, por eso justamente, el valor de 1, ¿no? 0 para salir o 0 para atrás y 1 para generar el reporte. Bueno, ¿qué pasa entonces si su ventana es igual a 1? Bueno, que yo debería de generar el reporte, ¿cierto? Porque he decidido esa opción. Bueno, entonces para eso llamo a lo que es mi objeto reporte y llamo a su método generar reporte. Ahora sí es aquí donde yo le tengo que pasar, bueno, este string que antes habíamos definido. Aquí está todo esto. Ahora sí. Y ya está, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Hay lo mismo, que tenemos que esto declararlo dentro de un try catch. Entonces try catch, ¿no? Ya está. Vamos aquí a usar esto para mostrar un error que podamos entender. Vamos a decirle si es que falla, ¿no? En general el reporte, que falló el reporte. Bueno, más aquí arriba tenemos lo que es su ventana. Aquí habíamos reiniciado el valor, ¿no? Cuando hicimos la prueba en la anterior clase, si no lo reiniciábamos, ese valor se mantenía y ya no ejecutaba y se salía automáticamente del menú cuando estaba en 0. Vamos a cambiarle a 2 porque ya estamos aquí utilizando 1, ¿no? Y ese valor todavía no lo hemos definido. Bueno, entonces con solamente esto ya estaríamos generando un reporte. Vamos a hacer la prueba. Esto lo voy a expandir más arriba, o mejor, esto lo voy a poner a un costado. Y vamos a hacer coder. Bien, y si todo va a ver, si todo va bien, yo aprieto entonces la opción 1 y debería de generarme el reporte. Aquí, bueno, no, tenemos que otra vez volver a apretar 1. No, es 1 genera el reporte o 0 atrás, entonces aprieto 1. Y veamos si da o no da. Está corriendo todavía, esperemos un rato. Y aquí está. Nos acaba de generar el reporte.
Como podemos ver, es lo mismo que hace ratos teníamos con el previsualizador de reports, pero este es justamente, bueno, ahora sí explicándolo un poco mejor, ¿no? Esta interfaz como tal que vemos aquí es lo que antes habíamos definido acá en reporte como lo que era vista de documento, ¿no? O Jasper Beaver. Jasper Beaver es ese objeto, es esto básicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues generar reportes mucho más complejos y luego podemos guardarlos o imprimirlos. Bueno, yo lo voy a guardar, por ejemplo, ahorita mismo en escritorio. Le voy a llamar, por ejemplo, reporte herramienta y aquí puedo elegir el tipo. Voy a elegir PDF. Y aquí está. No, aquí tengo la herramienta. Aquí tengo el reporte, mejor dicho. Volviendo a lo que es nuestro programa, yo puedo salirme de acá y todavía sigue el programa ejecutándose, ¿no? Ahí puedo otra vez volver si quiero a generar el reporte. Voy a decir, por ejemplo, atrás. Por ejemplo, ahora quiero ver los estudiantes. 0 atrás. Voy a ver, por ejemplo, un nuevo préstamo. Vemos que sigue funcionando todo como antes. Voy a volver otra vez, por ejemplo, a generar un reporte. 0 atrás. Ver herramientas. 1, generar reporte. Y ahí está. Lo mismo. Pues nada, esto era entonces todo lo que quería mostrarles con Jasper Reports. De hecho, nos puede servir bastante para cuando vamos a conectar Java a diferentes sensores y generar, por ejemplo, un reporte que puede ser con gráficos, ¿no? Mostrando, no sé, los valores que hemos podido guardar en nuestra base de datos. Entonces eso era la clase de hoy. Les voy a pasar los archivos que les mencioné y hasta la siguiente.